Imagina esta escena. Un propietario pasa frente a un terreno que ha sido suyo durante muchos años. No iba buscando nada en particular, simplemente pasó por ahí, pero de repente vio algo que jamás esperó. Había maquinaria trabajando, obreros construyendo y una empresa levantando un proyecto sobre su propio terreno. Imagínate eso. Y el problema era que él nunca había vendido esa propiedad. Nunca firmó compraventa, nunca firmó ningún documento y jamás autorizó que alguien construyera allí. Ese día comenzó una batalla legal. Y aunque parezca una historia sacada de una película, no lo es. Casos como este han ocurrido en El Salvador múltiples veces. Y esto me recuerda una realidad muy importante. Cuando compras una propiedad, no basta con que alguien te diga que es el dueño, ni siquiera basta con que te muestre una escritura. No, no, no. Durante más de 2 décadas he trabajado en arquitectura y diseño de interiores. Paralelamente he invertido en bienes raíces y obtuve mi licencia de bienes raíces en el estado de Georgia. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de estos años es que la mayoría de los problemas no comienzan el día de la compra, comienzan mucho antes, cuando nadie hace las preguntas correctas. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración importante. Este contenido tiene fines educativos e informativos, no constituye asesoría legal. No soy abogada ni notaria. Lo que voy a compartir contigo está basado en mi experiencia personal como inversionista en el sector inmobiliario. Mi intención es ayudarte a reducir riesgos y a tomar decisiones mejor informadas al momento de comprar una propiedad para construir en El Salvador. Ahora sí, después de esta aclaración, comencemos. ¿Cómo comienza realmente una compraventa en El Salvador? Una de las primeras diferencias que descubren muchas personas que viven en Estados Unidos cuando compran una propiedad en El Salvador es que el proceso suele ser mucho más informal. Es muy común que la negociación comience simplemente conversando con el propietario, hablan de precio, negocian condiciones y términos y llegan a un acuerdo. Y muchas veces ese acuerdo es completamente verbal. Si vienes de un país donde todo comienza con contratos, depósitos y documentos desde el primer día, esto puede parecer extraño, pero en El Salvador no lo es. Es una práctica bastante común y por sí sola no significa que la compraventa sea ilegal o insegura. La formalización ocurre después. Cuando comprador y vendedor ya están de acuerdo, entra en escena el profesional que preparará toda la documentación legal. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cómo puedes verificar que quien hace la compraventa está legalmente autorizado? Bueno, déjame explicarte. En El Salvador, quien legaliza una compraventa inmobiliaria es un abogado y notario de la República. Muchas personas utilizan ambos términos como si fueran lo mismo, pero legalmente no lo son. Existe una diferencia. El abogado brinda asesoría jurídica. El notario, además de ser abogado, está autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para ejercer la función notarial. Eso le permite elaborar y autorizar escrituras públicas, dar fe de los actos jurídicos y formalizar legalmente la transferencia de un inmueble. Por esa razón, antes de iniciar cualquier compra, verifica que el profesional con quien trabajarás está legalmente autorizado para ejercer el notariado. Esa información puede consultarse en los registros oficiales de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Esto puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Permíteme aclararte algo importante. En El Salvador, un notario necesariamente es abogado. No puede ejercer como notario sin ser abogado, porque el notario en Estados Unidos no es abogado. Es una figura cuya función principal es autenticar firmas y documentos. Por eso es importante no asumir que la figura del notario funciona igual en ambos países. Trabajar con un profesional que no está legalmente autorizado puede convertirse en un problema serio más adelante. Ahora bien, ¿es suficiente con verificar quién aparece como propietario en la escritura? Una vez tienes al profesional adecuado, comienza la investigación legal de la propiedad. Normalmente el abogado revisará quién aparece como propietario registral. También verificará si existen hipotecas, embargos, gravámenes u otras limitaciones legales. Ese trabajo es indispensable. Pero yo siempre hago otra pregunta adicional. Y yo pregunto, ¿cuál ha sido el historial registral de esa propiedad?
No me interesa únicamente saber quién aparece como dueño hoy. Yo quiero saber quiénes fueron los propietarios anteriores y cuándo ocurrieron esos cambios. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, aquí te explico. Porque cuando una propiedad cambia de dueño varias veces en periodos muy cortos, para mí se enciende una alerta. Eso no significa automáticamente que existe un fraude, pero sí significa que merece una investigación mucho más profunda. Por eso siempre recomiendo solicitar el historial registral de la propiedad, no solamente de los últimos meses. Pido 10 años, 15 años, 20 años, incluso 25 años, lo que yo considere prudente, dependiendo de cada transacción, por supuesto. Mientras más conozcas de la historia de una propiedad, mejores decisiones podrás tomar. Ahora, déjame decirte algo. Hay información que no aparece en los registros públicos. Y aquí es donde quiero compartir algo contigo. Y esto es probablemente la herramienta que más me ha ayudado durante todos estos años como inversionista. Después de revisar los documentos, voy al lugar, al terreno, a la zona. Voy varias veces, a diferentes horas, porque los documentos cuentan una parte de la historia. La comunidad suele contar la otra. No llego preguntando quién es el dueño, no llego diciendo que quiero comprar este terreno o el otro. Simplemente comienzo a conocer el lugar, camino, observo y converso con las personas. Y déjame decirte algo, los salvadoreños somos personas muy amigables y amables, pero de preferencia no vayas solo. Si puedes, ve acompañado por alguien de la zona. Eso ayuda a generar confianza y hace que las conversaciones fluyan de forma mucho más natural. Haz preguntas sencillas, como ¿hace cuánto vive aquí? ¿Conoce a todos sus vecinos? ¿Cómo es esta área? ¿Es tranquila? Eso sí, yo siempre lo pregunto. Recuerda que no hace mucho había pandillas. Otra pregunta que puedes hacer es, pregunta si las familias han vivido allí toda la vida. Y bueno, poco a poco la conversación fluye de forma natural. Y cuando las personas sienten confianza, empiezan a compartir información muy valiosa. Muchas veces escuchas como, sí, esa propiedad la vendieron hace algunos años, o los antiguos dueños todavía vienen de vez en cuando, o ese terreno lleva tiempo intentando venderse porque tuvo problemas con las escrituras. Esa información no sustituye la investigación legal, la complementa. ¿Y qué pasa si los documentos dicen una cosa y los vecinos otra? Bueno, después hablo con otros vecinos. Nunca me quedo con una sola versión. Busco que las historias coincidan. Y cuando varias personas de manera independiente cuentan la misma historia, normalmente obtienes un panorama mucho más claro de lo que está ocurriendo. Pero también ocurre lo contrario. Imagina que en el historial registral dice que una propiedad cambió de dueño hace un año. Sin embargo, todos los vecinos aseguran que nadie ha venido a ese terreno y que el propietario ha sido el mismo desde hace muchos años. Para mí, esa diferencia merece detener la operación hasta entender exactamente qué está ocurriendo. Prefiero perder una oportunidad de compra que pasar años resolviendo un problema legal. Si vives fuera de El Salvador y no puedes hacer esta parte personalmente, delega esta tarea a alguien de absoluta confianza. No cualquier persona sirve para esta tarea. Busca un adulto responsable, paciente, observador y que tenga facilidad para conectar con las personas. El objetivo no es investigar como un detective, es conversar. Las mejores respuestas aparecen cuando la gente siente que está teniendo una conversación normal, no cuando siente que está siendo interrogado, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes proteger realmente tu inversión? Después de tantos años invirtiendo, he llegado a una conclusión muy simple. La mejor forma de proteger una inversión no consiste en confiar únicamente en los documentos. Consiste en construir varias capas de verificación. Primero la legal, después la registral y finalmente la realidad que existe en el terreno. Cuando esas tres coinciden, puedes avanzar con mucho más tranquilidad. Comprar una propiedad debería ser una decisión estratégica, no una apuesta, porque un proyecto extraordinario no se construye solo con concreto, se construye con las decisiones correctas. Y la mayoría de ellas ocurren mucho antes del primer plano y mucho antes del primer bloque. Si quieres aprender a proteger una de las inversiones más importantes de tu vida, este canal es para ti. Soy Mercedes Quintanilla. Nos vemos en el próximo episodio.